Entonces, muchachos, vamos a ver todo lo que son los problemas económicos, todo lo que tiene que ver con problemas económicos, la clasificación de bienes, ¿cierto? Vamos a mirar por qué las personas compran, a razón de qué teoría, ¿cierto? Por qué se cree que realmente las teorías o la teoría de Maslow nos permite realmente tener que realmente las personas tienen una necesidad normalmente. Entonces, nos permite realmente clasificar en 5 grupos que nos permite realmente entender cuáles son las diferentes necesidades de un ser humano. También vamos a ver el concepto de desempleo, ¿cierto? Que lo estamos viendo ahorita muy a menudo. El déficit público, ¿cierto? La inflación, el déficit exterior, la déficit pública y la clasificación de bienes que tenemos en este momento. Entonces, tema de explicar, realmente ya lo vimos. Vamos a ver, pues obviamente, los temas económicos, concepto de inflación, déficit en exterior, pues, todo el tema realmente del exterior, que realmente lo que hablaba el compañero, que son empresas que ingresan y todos realmente los tributos se lo llevan a otro país. En este caso, pues cuando hablamos de déficit pública es qué le debemos realmente a esos países en el exterior y qué tenemos en este momento en obligaciones públicas del Estado. La clasificación de bienes y sus características y objetivos dentro de la microeconomía. Entonces vamos a hablar realmente ahorita lo que es el tema de inflación. ¿Qué es el tema de desempleo, inflación, déficit exterior, déficit público y entre otros? Para ustedes, ¿qué es el desempleo? ¿Cuáles son las características? ¿Qué realmente nos implica tener un nivel de desempleo alto en un país? Pues, profe, el desempleo es la falta de oportunidad que dan pues como las compañías, las empresas a las personas, pero no porque no quieran generar empleo, sino porque hay demasiada, pues pienso yo, ¿no? Demasiada población y últimamente pues el desempleo se ha generado también por la cantidad de migrantes que tenemos en nuestro país, por la falta de capacitación de las personas también. Y creo pues que eso afecta terriblemente porque se ha generado más empleo informal. Entonces uno va por cualquier ciudad de Colombia y ves el vendedor de todo un poquito. Entonces, precisamente por la falta de educación, por la falta de oportunidad, porque las personas se regalan por salarios más bajitos y no valoran, digamos, lo que saben, pues todo lo que estamos viviendo actualmente. Exactamente. Entonces, el desempleo es aquellas personas que no tienen la oportunidad laboral, ¿cierto? Por falta de oportunidades laborales, que las empresas hoy en día, de acuerdo con la pandemia, pues por el poder adquisitivo que se está perdiendo frente al mercado, entonces por eso las unidades a producir pues, realmente son muy pocas. Entonces vemos que en este momento las empresas están, hoy mirábamos normal que los mercados nacionales o los mercados internacionales, sobre todo la bolsa de valores, está siendo aflutada en ese momento y ha ingresado un tema muy importante ahí que se maneja todo el tema de especulación en el mercado. ¿Por qué? Porque el día martes vamos a tener unas elecciones en Estados Unidos y eso afecta todo el mercado. Entonces, no sé cuál es, cuál sería la causa para ustedes que ese mercado se ve afectado por esas elecciones. Repite la pregunta, profe. ¿Por qué los mercados hoy en día o el mercado en esta situación se ve tan afectado por un tema de elecciones en un país, como es el caso de Estados Unidos? ¿Por qué realmente el mercado está digamos, tan desubicado, digamos, las tasas de interés suben, las tasas de venta, los mercados fluctúan demasiado? Buenas noches. Sí, señora Noches. Bueno, en respuesta a esa pregunta, básicamente se presenta este inconveniente gracias a la especulación que se plantea dentro de la economía de ese país. En este caso, pues las políticas
presidente que está aspirando a su reelección, se ven, digamos que amenazadas en caso de que no quede, y que el otro aspirante pues venga con otro tipo de políticas económicas que puedan representar cambios importantes en el país, en su comercio con relaciones a otros países, diría yo. Crecimiento económico, sí, señor. Entonces vemos que en este momento, pues, hay, digamos, ese poder político que influye hoy en día, ¿cierto? Digamos, hoy estamos aquí a jueves, son viernes, sábado, domingo, lunes, martes, a 5 días, ¿cierto? Porque en ese momento, sabiendo en 5 días, el mercado realmente está tan inestable en ese proceso, por las expectativas de los nuevos mercados políticos, de acuerdo en ese momento al círculo vicioso, digámoslo así, de este país como es Estados Unidos. ¿Por qué es Estados Unidos? Porque Estados Unidos es una potencia donde ayuda a los diferentes países a mantener esos mercados bursátiles, ya sean esos mercados de inversión, ya sean esos mercados de inversión a largo plazo, mediano plazo, ¿cierto? O aquellas empresas que tienen inversiones acá. Se ven afectadas, ¿por qué? Porque realmente la fluctuación, sobre todo en el tema del dinero, el cambio de un tipo de dinero en este momento ha sido, pues, el día de hoy realmente ha subido demasiado, ¿cierto? De ayer a hoy, pues prácticamente desde el día lunes hasta el día de hoy, pues obviamente ha subido mucho por las especulaciones del mercado, ¿cierto? Sobre todo, pues el tema político. Entonces, realmente, lo que dice el compañero, pensando realmente cómo va a ser realmente si llega otra persona a ser, obviamente, a ingresar a ese país y trae nuevas ideas políticas, nuevas ideas de crecimiento político, económico, social en un país, que realmente eso influye en sus diferentes países que están aliados, y eso permite realmente, es una alianza de crecimiento económico. Entonces vemos que los mercados, sobre todo el mercado bursátil, realmente están inestables. Las bolsas de los títulos y valores o acciones realmente han subido, han bajado, algunas han subido demasiado, ¿cierto? Por el comportamiento del tema político en este momento. Entonces vemos que eso influye mucho también en el tema de desempleo. Lo que hablaba Rocío, claro que sí, en este caso el desempleo, aquellas personas que falta de oportunidades, ¿cierto? Que esas empresas realmente están cerrando las empresas por el tema de la crisis, y eso ha llevado a que realmente aumente el desempleo. ¿Por qué realmente ha crecido demasiado o en estos tiempos la informalidad? Porque realmente no tenemos otra oportunidad, ¿cierto? Hay empresas que realmente, hay personas que no tienen qué más hacer, montan de sus pequeños negocios medianos, y son, digamos, medianos y pequeños negocios que me permiten realmente subsistir, estar muy bien, realmente no, pues obviamente con un estilo de vida pues altamente de estrato altísimo, ¿cierto? Pero por lo menos les da para mantenerse prácticamente una familia. Entonces, realmente busca es eso. Y que realmente pues a falta de oportunidades digamos, de empleo formal, pues realmente buscan una oportunidad, porque las personas tienen, siempre van a tener las necesidades que hoy en día vamos a visualizar. La inflación, para ustedes, ¿qué es la inflación? ¿Quién me dice qué es la inflación, muchachos? Profe, buenas noches. Buenas noches. La inflación se provoca cuando hay un desequilibrio entre la producción y la demanda. Puede ser de un país o de una región inclusive. Sí. Eso causa inflación. Y causa a la vez estos dos factores ocasionan que los precios de los productos se suban. Exactamente. Entonces, en este momento, la inflación es un fenómeno donde se observa un crecimiento de un país, ya sea en aumento desordenado de los precios, ¿cierto? Que a veces realmente los precios son demasiado altos, ¿cierto? O realmente disminuyen a mayor que los bienes y servicios en el mercado. Entonces, vemos que es realmente... la inflación determina realmente es el aumento exagerado realmente de los precios en los productos. Porque en Colombia la inflación ha estado digamos, ha estado
pues calmado, realmente estable en este momento, porque realmente, primero, los precios realmente no han subido los diferentes productos, no ha escaseado diferentes productos, ¿cierto? Que eso obliga que aumenten en ese momento los precios. Los precios, digamos, la causa en este caso de la inflación es la demanda, ¿cierto? De ciertos productos que en este caso son bienes y buscan realmente tener disponibilidad o en este caso escasez. Entonces vemos que a veces se aumenta realmente la inflación es por el tema de precios y es más sobre todo el tema de aquellos productos que realmente son escasos y eso permite que realmente los precios aumenten porque la demanda se mantiene, la demanda aumenta y los precios también es posible que aumenten por escasez de sus productos. El déficit exterior, pues realmente es todo lo que tengamos realmente que obligatoriamente tenemos en cuentas en otros países, que debemos dinero en otros países, que nos permite realmente entender cuál sería la deuda en este caso de esos países, o en este caso el país. Profesor, en ese déficit se puede incorporar los países que tienen créditos con el Fondo Monetario Internacional, ¿cierto? Sí, señor, claro que sí. En este caso es todo lo que realmente tienen allá. Obviamente ahorita estamos pues, prácticamente la de déficit, digamos, público en el exterior, pues obviamente es un poco alto, ¿cierto? Por temas económicos de la pandemia. Entonces, por eso que hoy en día, ahorita va a aparecer, ahorita no sé, ya está prácticamente, está en el Congreso, el plan o el nuevo propuesta o proyecto en este caso, de una reforma tributaria nuevamente. ¿Qué sería factible hacerlo en este momento? Profe, no es factible, pero es algo necesario. Tienen que hacerlo porque la deuda en este momento es más alta que los ingresos que el país genera. Y eso, si no lo hacen, va a ocasionar este fenómeno en nuestro país y en la economía de Colombia. Y un crédito de eso, pues la verdad favorece mucho a una nación, porque como es un crédito, se puede decir que a largo plazo ellos pueden ir pagando simultáneamente y poco a poco, ¿no? Exactamente. Entonces realmente a veces, pues si no ingresa dinero, pues obviamente, pues la economía va a estar, pues obviamente no tenemos cómo subsistir realmente en el mercado y para apoyar a aquellas pequeñas y medianas empresas que realmente, pues el Estado no sé por qué realmente se ha negado mucho a ayudar a aquellos pequeños y medianos comercios y buscan es más ayuda a aquellas empresas multinacionales que realmente no sé por qué realmente ingresan a hacer ese tipo digamos, digamos, de ayudas realmente a empresas que realmente pues no tenemos que realmente ayudar. O pues obviamente si nos ayudan, pues obviamente nosotros tenemos que también participar de esa ayuda, pero si no, eso realmente no sería en este caso. El déficit público en este momento es todo lo que realmente ingresa, ¿cierto? De forma negativa a un país, ya sea ingresos o gastos, o la administración pública, ¿cierto? Entonces, todo lo que tenemos realmente en ingresos y gastos, ¿ciertos? Del Estado, que nos permite realmente funcionar económicamente, todo lo que realmente ingresa por temas de dinero, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que cubrir todo eso a través de cómo cubrimos todas esas obligaciones que tiene, digamos, el Estado en este momento en un déficit público. Entonces, en este caso, para poder cubrir todas esas deudas, todo lo que tiene, digamos, en este caso, cubre realmente todo el tema del tema tributario. Entonces, es un tema de impuestos, nuevos impuestos. ¿De dónde surge el tema de impuestos? ¿Por qué realmente se deben cobrar impuestos? Surgen realmente de la Edad Media, donde antiguamente aquellas pequeñas reinos tenían pues obviamente esos latifundios, ¿cierto? Que realmente les obsequiaban o les prestaban a aquellas personas y que ellos tenían que pagar, dar bien alimento o en este caso, por la venta de esos alimentos que producían, pagar un impuesto por la utilización de sus terrenos, ¿cierto? ¿Para qué? Para sostenimiento del gobierno o en este caso del reino. Entonces mire que todos esos impuestos realmente vienen, realmente no es algo inventado desde ahorita, sino ya se ha llevado realmente un tiempo relacionado sobre el tema de impuestos, mucho más antes de que nosotros realmente
fuéramos ya como Estado, sino aparece lo que es el sistema feudal, aparece lo que es el sistema de latifundios, el sistema del reino, y el reino realmente tiene que realmente sobrevivir a través de qué, pues obviamente daban terrenos para que las personas cultivaran, pues obviamente las personas tengan que dar cierto porcentaje de comida, ¿cierto? O de semillas o de cultivos, para que el reino tuviera un sostenimiento realmente propio, y al mismo tiempo tenían que pagar unos impuestos o unos atributos en ese momento por las utilizaciones de esos terrenos, ¿cierto? Lo mismo que realmente tenía que prestar una fuerza cuando ya era un tema de guerras, pues, a favor de eso, pues realmente les daban esas tierras, pero también tenía que prestar una fuerza sobrehumana para poder realmente pelear por otros reinos, sobre todo el tema de personal o de personas para poder ganar esas guerras. Entonces veamos que realmente el impuesto, los impuestos o los atributos no es desde ahorita de estos gobiernos, sino de mucho antes, desde el sistema feudal se implementa el tema de impuestos. Profesor, ¿ese déficit público se puede relacionar como un déficit interno de cada nación como tal, porque se supone que es del sector público, ¿no? Exactamente, sí, señor. Se relaciona internamente el país, ¿cierto? Entonces, no es del exterior, ¿cierto? Sino del interior realmente de cada país, ¿cierto? Ya el exterior es todo lo que tenemos obligaciones directamente con otras obligaciones financieras, obligaciones con préstamos y todo lo que tiene que ver con el tema de préstamos o ayudas en este caso, o convenios que se han presentado para el tema de cubrir esas obligaciones realmente para que el país realmente esté bien. El desempleo. La primera pregunta es, ¿por qué se preocupa el desempleo? ¿Por qué nos afecta el desempleo? Profe, considero por lo que usted venía tratando, veníamos diciendo anteriormente, pues si no hay un poder adquisitivo para las personas o para la gran mayoría de gente, pues al Estado le preocupa porque pues de ahí es que depende que se adquieran bienes, servicios con el dinero que ellos ganan. Y pues también se pagan impuestos, se pagan una serie de cosas pues que le producen nuevamente viviendas al país. Exactamente, muy claro lo dejo. Entonces, digamos, se preocupa o el Estado le preocupa porque se pierde ese poder adquisitivo, ¿cierto? De comprar y adquirir en este caso de productos, ¿cierto? Obviamente que realmente si uno está desempleado, usted busca la forma de realmente subsistir, ¿cierto? Sobre todo de productos de primera necesidad realmente por ahora, ¿cierto? Pero entonces las personas pierden el momento, ese poder adquisitivo de poder comprar y que el mercado realmente se mueva por sí solo. Entonces perdemos esa virtud realmente y por eso realmente a los estados le preocupa mucho el desempleo en ese momento. Dice, el empleo es una fuente principal de ingreso a cada persona, o sea, que nos dan un ingreso realmente para tener un poder adquisitivo de comprar, obviamente, esos productos de primera necesidad que realmente tienen las personas. ¿Cuáles son las causas de la variación de desempleo y la producción? ¿Cómo se reduce en este caso el paro como tal? Entonces, ¿qué pasaría en este caso? ¿Cuáles serían las variaciones? Rocío ya lo dijo, pues por el ingreso de aquellas personas que a veces ingresan de forma legal o ilegal al país, ¿cierto? Y eso obliga que ocupa realmente un desempleo realmente alto, ¿cierto? O en este caso, que el mercado realmente no esté económicamente por unos fenómenos, ya sean naturales, unos fenómenos del mercado, sobre todo ahorita un fenómeno natural que es el tema de la pandemia, que obliga realmente que aquellas empresas tengan que realmente dejar de producir o cerrar algunas empresas porque ya no pueden realmente mantener esas empresas abiertas por cuestiones de venta, porque realmente las personas no están consumiendo la misma dinámica que veníamos realmente en enero, ¿cierto? Porque a raíz de la pandemia, pues las personas realmente ya tratan de consumir lo mínimo, porque realmente han tenido que bajar realmente los salarios, ¿cierto? Por el tema de la pandemia, entonces obligadamente que esas personas también tienen que bajar el nivel de comprar productos y escasamente compran los productos de primera necesidad, pagar sus obligaciones y nada más en este momento por cuestiones económicas. Entonces mire que en este caso esas son las, digamos, las variaciones
del desempleo o las causas del desempleo, y la producción obviamente tiene a bajar. Entonces, en este caso, si el desempleo baja, la producción de productos nacionales o extranjeros también realmente baja. Es el caso ahorita que la producción hoy en día, el tema de importaciones, ¿cierto? Que ahorita lo vamos a ver más adelante, el tema de importaciones, digamos, escasea algunos productos, sobre todo el tema de elementos deportivos. ¿Por qué se disparó el tema de elementos deportivos? Todas las personas realmente pues no podían salir por el tema de la cuarentena, no podían realmente, o lo que buscaban hacer es pensar o hacer otra actividad más de salud. Entonces todo el mundo pues obviamente salió a comprar bicicletas, salida pues a las partes rurales, que era pues donde más realmente podía uno respirar pues aire más tranquilamente, ¿cierto? Y realmente no tenía pues ese miedo, ese temor de contaminarse realmente por este virus. Entonces se aumentó la demanda de bicicletas, las autopartes de bicicletas disminuyeron, ¿cierto? Porque el mercado de importaciones está cerrado, pues obviamente porque en esos países donde traen, en este caso, esos productos, ¿cierto? Bajaron sus niveles de producción, y esto hace que en este momento las importaciones y aumenten esos precios de esas partes. Vemos que también implica realmente todo el tema. Entonces, ¿qué pasa si en este caso no se hacen importaciones? Pues los precios suben, ¿cierto? Y en este caso, hay, pues obviamente tiene que ver, digamos, las empresas tienen que totalmente cerrar, y eso hace que aumente más el desempleo. Entonces vamos a mirar cómo se mide la tasa de desempleo en un país. Cada mes, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE da a conocer las condiciones de empleo de los colombianos y con ellas las tasas de desempleo y ocupación en el país. ¿Cómo se obtienen estos indicadores? Primero, la información se recolecta a través de la gran encuesta integrada de hogares, GIH. Para esto, los encuestadores del DANE visitan al año más de 230.000 hogares en 32 capitales y más de 430 municipios. Los principales conceptos de mercado laboral utilizados en esta encuesta siguen los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo. Segundo, la encuesta permite ubicar a cada una de las personas de estos hogares en grupos o segmentos según su edad y actividad de esta manera. En primer lugar, la población en edad de trabajar, P, que son todas las personas de 12 años en adelante en la zona urbana y de 10 años en adelante en la rural. Luego se encuentra la población económicamente activa, PA. Aquí se reúnen dos grupos, desocupados, quienes están buscando empleo, y ocupados, que son las personas en edad de trabajar y que actualmente lo están haciendo. Para pertenecer al grupo de ocupados se debe cumplir alguna de estas características. Que haya trabajado para un tercero por lo menos una hora con o sin remuneración en la semana anterior a la aplicación de la encuesta. Que no hayan trabajado en esa misma semana de referencia, pero sí tenían un trabajo remunerado. Finalmente, se encuentra la población económicamente inactiva, PI, que caracteriza a las personas que en la última semana no trabajaron ni buscaron empleo ni están disponibles o interesados en trabajar. Aquí se encuentran los estudiantes, pensionados, jubilados, personas que hacen oficios del hogar, aquellos con discapacidad permanente para trabajar o quienes no quieren trabajar. Tercero, caracterizando a los encuestados y ubicándolos en cada uno de los anteriores grupos, es posible calcular las tasas de desempleo y ocupación. ¿Cómo se hace? Las tasas son el resultado de la relación de dos magnitudes como la PEA o la P. Así, y con la información obtenida de la encuesta, se relacionan estas magnitudes. Para obtener la tasa de desempleo, se divide la población de personas desocupadas entre la población económicamente activa y el resultado se multiplica por 100. Por ejemplo, si la población desocupada es 2,52 millones y la PEA es 24,42 millones, la relación entre estas dos magnitudes da como resultado 0,103. Al multiplicar este valor por 100, obtenemos 10,3%, siendo esta la tasa de desempleo.
La tasa de ocupación, por otra parte, se obtiene dividiendo la población ocupada entre la población en edad de trabajar y se multiplica por 100. En este caso, si la población ocupada, por ejemplo, es 21,89 millones, mientras que la PEP es de 39,25, la tasa de ocupación será de 55,7%. De esta manera, el DANE presenta al país cada mes los indicadores del mercado laboral colombiano. DANE, información para todos. Listo, muchachos. Entonces, entendimos cómo realmente se mide realmente el nivel de desempleo en Colombia. Entonces, vemos que hay una entidad que se llama el DANE, que es el Departamento Nacional de Estadística, ¿cierto? Que se encarga de medir, obviamente, mensualmente, esa tasa de desempleo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se mide el desempleo? Entonces, se maneja, porque realmente aquí tenemos unos datos realmente del año anterior, en el 2002, ¿cierto? Del cuarto trimestre, ¿cierto? Donde realmente está el desempleados, el número, cantidad de desempleados, ¿cierto? Y en este caso, la población activa, que es en este caso, que realmente están estudiando realmente, ya sea por unas horas de trabajo o por un, digamos, por el desempleo, en ese desempleo que realmente están ingresando, ya sea de forma formal o informal. Entonces, realmente así determinamos realmente lo que es el desempleo. Hay que ver realmente que la tasa de desocupados también se mira de forma activa. Entonces, en este caso, se mira cuáles son los empleos, cuál es la población activa, y eso me permite realmente mirar cuál es la tasa de ocupación en un país, en este caso, ¿cierto? ¿Cuáles serían la población activa? En este caso, son las personas que están empleados, ¿cierto? Más, en este caso, los desempleados, me permite que realmente tienen una población activa, que es el 100%, ¿cierto? Realmente me permite realmente entender cuáles serían esas personas que realmente están trabajando, ¿cierto? ¿Quiénes serían los desempleados? Pues aquellas personas que realmente no tenemos ningún tipo de labor, ¿cierto? Entonces son personas que realmente no reciben un salario mínimo, ¿cierto? Ni siquiera por días ni por horas dentro de un trabajo, dentro de una actividad económica realmente de una empresa. Entonces vemos que realmente cómo es que se mide realmente el desempleo que hoy en día vemos que está realmente alto. ¿Cómo está, ¿Cuál es el índice de desempleo al día de hoy? ¿Quién me dice? Creo que es como 16,8%, si no estoy mal, la última estadística que dieron. La de agosto, profe, 16,8, lo que dice el compañero. Entonces, exactamente, estamos realmente muy bajo, ¿cierto? Muy alto. ¿Cuándo se miraba realmente ese desempleo realmente? Sí, ahí según la estadística dice que aumentó en 6 puntos respecto al mismo periodo del año anterior. Está en este caso, realmente son 16, pero está aumentando realmente bastante por cuestiones económicas hoy en día. Entonces, en agosto estaban 16,8 y es posible que ahorita pues disminuya, porque puede ser que disminuya la tasa de desempleo, porque ahorita realmente viene meses como noviembre, ¿cierto? Que son meses donde se mueve más el tema del mercado, ¿cierto? Temporada, sí, señor. Es una temporada realmente, gracias por el concepto, que son temporadas realmente altas, obviamente que va a ser no igual que el año pasado, porque el año pasado pues no teníamos pandemia, ¿cierto? Y económicamente pues el país económicamente estaba comportando muy bien, ¿cierto? No teníamos ese problema realmente de poder adquisitivo, aquí había más, menos de desempleo y realmente tenía más personas con un poder adquisitivo de comprar pues obviamente productos nacionales en este momento. Entonces vemos que ahorita es posible que baje el desempleo porque realmente pues aquellas tiendas o pequeñas o medianas tiendas realmente ya sea de abarrotes, de venta de ropa, de muchas cosas, realmente pues van a adquirir o van a requerir personal para poder ingresar realmente para vender estos productos y realmente para colaborar realmente y van a recibir realmente un dinero, realmente ya sea por horas o por días,
y eso se considera que, digamos, son personas que están realmente activas, ¿cierto? Que son realmente, que no son desempleadas, sino que tienen diferente tipo de labor, y eso aparece que son personas activas o, en este caso, son personas empleadas. La inflación, en este caso, es el aumento generalizado y continuo de precios. Se mide mediante la variación del IPC, ¿cierto? O en este caso, en cualquier índice de precios. ¿Qué es el IPC? Índice de precios al consumidor. Exactamente. Entonces vemos por qué realmente tenemos que mirar, porque realmente es el poder realmente mirar si los precios aumentan o disminuyen, y es realmente se mide por el índice de precios al consumidor, que realmente se determina realmente mensual o trimestral realmente. Las causas también, realmente miramos cuáles serían las causas que aumenten los precios, ¿cierto? Exageradamente. Pues vemos ahorita que por el tema de la pandemia, hay precios que realmente subieron demasiado, sobre todo el tema de productos cuando anunciaron el tema de la cuarentena, ¿cierto? Aquellas personas que salieron a comprar como si digamos, no pudiéramos salir a comprar nada, y realmente, pues, en este caso los precios aumentaron, ¿cierto? La demanda aumentó, los precios también aumentaron. Entonces, eso fue una de las causas que realmente vemos que fue exageradamente los precios aumentan, y en este caso, pues la inflación también trata de aumentar. Las consecuencias que traen, obviamente, por factores económicos, por factores relaciones políticas, ¿cierto? También es posible que por la escasez de productos, pues obviamente la alza de precios también sea clara en este momento. Y por el tema fenómenos naturales, que en este caso sea por el tema de la pandemia. Y en este caso, pues, también por políticas antiinflatorias, ¿cierto? De políticas monetarias restringidas. ¿Qué pasaría en este caso? Digamos, son políticas monetarias restrictivas de algunos países que realmente piden realmente tener un tema político, y obviamente el tema monetario, como es el caso de Estados Unidos, que activan, digamos, políticas monetarias, ¿cierto? A Venezuela, para que realmente no financien, obviamente no sigan financiando el tema de su poder dictatorial de ese país, y eso hace que, en este caso, pues, aquellas empresas que realmente... Entonces, eso permite realmente que los precios aumenten, porque aquellas empresas que colaboran o que están realmente, o que es partícipe, digamos, en este caso, del poder dictatorio de ese país, entonces escasean los productos, y en este caso aumentan de forma generalizada los precios de forma continua. Entonces vemos que en Venezuela, pues obviamente los precios de aquellos productos han aumentado, porque de acuerdo a la demanda, de acuerdo en este caso a la escasez de ciertos productos, ¿cierto? Porque no tenemos esos productos, que porque el país no produce esos productos de forma continua, y eso hace que tengan que importar, y realmente los precios tengan que ser aumentados en este momento. Entonces vamos a ver qué es la inflación. ¿Por qué realmente digamos, se ven esos movimientos del nivel de precios realmente dentro del mercado? La inflación es uno de esos temas de los que todo el mundo habla, pero que casi nadie entiende. Por ejemplo, las amas de casa se quejan de la inflación cuando van al supermercado y se dan cuenta que la plata no les alcanza para comprar todo lo que necesitan. Los trabajadores también piensan en la inflación cuando cada año van donde su jefe a negociar un nuevo salario. Los ahorradores temen a la inflación y por eso deciden sacar la plata que tienen debajo del colchón para que no pierda valor y llevarla a un banco para que les den intereses. Pero la inflación ha llegado a ser tan grave en algunos países que incluso ha llegado a generar grandes problemas políticos. Por favor. Está claro que la inflación es importantísima para nuestras vidas,
Imagínense, no solamente limita la cantidad de cosas que podemos comprar, sino que además incide en la negociación de nuestros salarios y puede llegar a tumbar a un gobierno. Por eso es importante que entendamos qué es la inflación y qué hay que hacer para controlarla. La definición de inflación no es muy complicada. Los libros de economía nos dicen que es una situación en la que se presenta un aumento generalizado y persistente de los precios de un país. Pero esa definición por sí sola no es muy útil si no sabemos primero qué son los precios, de qué dependen y por qué pueden aumentar de manera persistente y generalizada. Entendido de una manera mucho más simple, el precio de un producto es el valor relativo que la gente le da a ese producto en una economía. Señorita, hágame un favor, ¿a cómo las empanadas? Por ejemplo, si en una economía una empanada tiene un precio de 1.000 pesos y una gaseosa tiene un precio de 2.000 pesos, eso quiere decir que el valor de esa empanada es la mitad del de una gaseosa. O lo que es lo mismo, que el valor de esa gaseosa es el doble del de la empanada. Pero como sería muy enredado llevar las cuentas de los precios de las empanadas en términos de gaseosas, de los de las gaseosas en términos de empanadas, y así con todos los bienes de la economía, es mucho más fácil poner todos los precios en términos de una unidad común, la moneda. En Colombia la moneda oficial es el peso, y por eso los precios se fijan en pesos. Si yo tengo 10.000 pesos para gastar, puedo comprar 10 empanadas de 1.000 pesos, o puedo comprar 5 gaseosas de 2.000 pesos, o cualquier combinación de esos productos que termine sumando 10.000 pesos. ¿Pero de qué depende que un producto tenga un precio más alto o más bajo? Podemos dar la respuesta de una persona del común o la respuesta de una persona especializada como un economista, que en el fondo son la misma respuesta. Una persona del común, por ejemplo, sabe que si hay cosecha de mangos, va a encontrar gran abundancia de mangos en el supermercado y su precio será relativamente bajo. Esa misma persona sabe que si quiere llenar el álbum del Mundial de Fútbol y le falta la lámina del jugador de moda, que es la lámina más escasa, tendrá que pagar un alto precio para conseguirlo. La persona del común también sabe que el precio de un producto depende además de que tanta gente quiera comprarlo. Los economistas explican todo esto con dos conceptos muy simples, la oferta y la demanda. Si la oferta de un producto es muy grande, por ejemplo, los mangos en cosecha, su precio tenderá a bajar. En cambio, si la oferta de un producto es restringida, por ejemplo, la lámina escasa del álbum de fútbol, su precio tenderá a subir. ¿Y qué pasa con la demanda? En este caso, la relación es al revés. Si la demanda por un producto es muy alta, por ejemplo, la demanda por sombrillas en una tarde lluviosa, el precio de las sombrillas tenderá a subir. En cambio, en una época de clima seco, la demanda por sombrillas tiende a bajar y el precio también se va para abajo. Pero no nos desviemos del tema. Decíamos que la inflación es un aumento generalizado y persistente del nivel de precios de un país. Eso quiere decir que la inflación no aumenta si solamente sube el precio de la lámina del jugador más popular del mundial y tampoco la inflación desaparece si solamente baja el precio de los mangos. La inflación no se refiere a los movimientos puntuales de esos productos específicos, sino a movimientos generalizados de todo el nivel de precios de la economía. De esta manera, si uno dice que una economía tiene una inflación de 10% en un año, quiere decir que el promedio de precios de todo el país se eleva en 10% durante ese año. De la misma manera, si la inflación en un país es del 100% anual, quiere decir que el nivel promedio de precios de toda esa economía se duplica. Desafortunadamente, algunas veces la inflación se sale de control y termina acabando con la estabilidad económica de un país. Ese es el caso, por ejemplo, de Zimbabue, en el África, que en el año 2008 tuvo una inflación tan alta que los precios se duplicaban cada 24 horas, erosionando por completo la capacidad adquisitiva de la gente. En América Latina también ha habido casos de gran inflación, como por ejemplo los de Brasil, Argentina y Perú en los años 80. Colombia también ha tenido periodos de gran inflación, como por ejemplo los de la Guerra de los 1000 días a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, cuando el aumento de los precios alcanzó un promedio anual del 390%. Afortunadamente, en los últimos tiempos, la inflación en Colombia ha estado bajo control, sobre todo después de que la Constitución de 1991 estableció la independencia del Banco de la República. Hasta aquí hay dos cosas que han quedado totalmente claras. La primera, la inflación es un aumento persistente y generalizado del nivel de precios de un país. La segunda, la inflación tiene un gran impacto sobre nuestras vidas, desde la fijación de nuestros salarios, pasando por las cosas que podemos comprar, hasta poder afectar incluso la estabilidad política de un país. Pero un momento, si ya no estamos hablando de la cosecha de los mangos o de la escasez de la lámina del jugador más popular del Mundial de Fútbol, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué factores pueden hacer que todos los precios de una economía aumenten de manera generalizada y persistente? ¿Qué hay que hacer para controlarla? Para conocer esas respuestas, no se pierdan nuestro próximo video.
Entonces, muchachos, ¿quién me dice qué es entonces, en términos generales, la inflación? Con sus propias palabras, muchachos. Muchachos. Profe, pues creería yo que es el aumento indiscriminado del precio de un producto cuando hay escasez de este. ¿Esas son las causas? Sí, profe, esa como tal sería una causa, porque ahí el video lo explicaba que era, si lo que decía, si había mucha oferta, pues los precios tendían a disminuir, o si había Sí. si había mucha demanda, pues entonces aumentar, era lo que explicaba el video como tal de toda esa parte, pero entonces lo decía que eso pues es un conglomerado, ¿no? O sea, a nivel de todos los productos y todos los bienes y servicios que se manejan en el país. Exactamente. Entonces, ahí es donde ingresa ¿qué? El índice de precios al consumidor, porque nos permite realmente cuál es el comportamiento de los precios durante un determinado tiempo. Y nos dice, que ellos explicaban sobre la oferta y la demanda. Cuando hay una oferta, en este caso, cuando hay un momento de cosecha, pues obviamente ejemplo de, en este caso, de la papa. ¿Sí vieron ahorita el fenómeno de la papa que está viendo? ¿Qué pasaría con los precios? Pues están bajitos. Están, digamos, son muy, Tienen muy, que muy bajar, bajos. profe. Claro, en este caso hay demasiada cosecha y obviamente los precios de las papas pues realmente bajan. Pero cuando en este caso el tema de la demanda, ¿qué pasaría? Cuando en este caso los precios son restringidos sobre eso, pues, ¿qué pasaría? ¿Aumentaría el precio o disminuiría? Aumentan. Aumentan. ¿Por qué? Porque en este caso los precios, digamos, la cosecha está restringida, ya sea por cuestiones de fenómenos naturales o por el mismo sistema económico realmente, o que el producto escasea, entonces en este caso la demanda aumenta, ¿cierto? Pero si es el caso de las sombrillas, si vieron que realmente cuando hay demanda, ¿cierto? Porque está realmente lloviendo mucho, los precios tienden también a subir. Entonces mire cómo es la relación de uno al otro en oferta y demanda. Entonces, Profe, depende, sí señor. pues que para interrumpirlo, cuando son productos exclusivos dentro de una economía, o sea, que hay muy pocos que lo ofrecen como tal, no sé, en el caso creo que tengo entendido como lo de Argos, o sea, los que fabrican el hierro, así cosas que son como exclusivas, que no hay mucha oferta en el mercado, ¿cómo se maneja el tema? Serían monopolios, ¿cierto? Pero en ese caso son grupos empresariales que permiten realmente manejar y controlar, en este caso, los precios, ¿cierto? Porque es que ya se genera, es un grupo. Recuerda que mirábamos el tema de grupos empresariales, ¿cierto? Cuando hablábamos del tema de monopolios. Entonces, ahorita lo vamos a ver realmente prácticamente todo el tema de monopolios que nos permite realmente, y eso permite también, dice, no, eso permite que aumenten los precios. Sí, es posible que realmente aumenten los precios por esos grupos empresariales llamados, pues obviamente, monopolios o otros términos de otros tipos de monopolios que realmente buscan, o grupos empresariales que buscan en este momento poder controlar en un mercado el poder adquisitivo de esos productos, y en este caso pues aumenta o disminuye el precio. Eso sería también una causa realmente también de que los precios aumenten. Obviamente Profe, buenas noches. Sí, buenas noches. Profe, yo tengo una pregunta. Es que referente al caso colombiano, vemos que todos los años aumenta por la inflación el salario mínimo. Eso tiene, yo no sé si tenga referencia que cada vez que aumenten el salario mínimo al año siguiente obviamente va a haber inflación porque se aumentaron los precios de los salarios. Una política puede ser para frenar esa inflación, porque de lo que yo tengo uso de razón, en Colombia nunca se ha frenado, sino todos los años aumenta la inflación un 2, un 3 o un 4%. ¿Se puede frenar el aumento de salarios? O en caso de que se mantiene, pero nunca hemos visto lo contrario, que se baje la inflación, o nunca se ha visto ese caso, o no lo he visto yo. Entonces, una política puede ser frenar el aumento de salarios para que la inflación en el siguiente año no aumente. No, porque entonces si yo mantengo o que freno los salarios mínimos, ¿qué pasaría? Las personas que pierden el poder que nos vamos a par adquisitivo. Pierden el poder adquisitivo. ¿Y qué pasa en este momento? Pues las personas dejan de comprar productos. Entonces, por eso es que en este caso ellos acuden al IPC, que es donde van a mirar cuál es el comportamiento
de los precios de las cantidades que compran las personas de forma natural, ¿cierto? De acuerdo a esos salarios o de acuerdo al tipo de estrato económico, social, ¿cierto? Entonces ahí determinan realmente esos precios. Pero si yo bajo, en este caso, el poder adquisitivo, digamos los precios, los salarios, pues obviamente las personas primero van a dejar de percibir todos esos bienes. Y para la economía no les sirve, porque realmente, si uno normalmente estaba comprando cierta cantidad de productos naturales, porque tiene un salario mínimo, ¿cierto? Si yo lo bajo, ¿cierto? Bajo el, digamos, ahorita el salario mínimo está en como en 800, casi 900.000 algo. Si lo bajo realmente a 700.000 pesos, que realmente es que estábamos hace, que más o menos como en el 2015, 2014 estaba ese salario mínimo, estaba como en 700.000 pesos, 700 estaba en 2013. Entonces, ¿qué pasaría? Las personas pierden el poder adquisitivo, entonces el comportamiento económico es diferente, ¿cierto? Y en este caso, pues la inflación baja. ¿Por qué? Porque el comportamiento de compras de productos pues tiende que bajar y los precios tienden a bajar, ¿cierto? En este caso. Pero para un país economista que va evolucionando democráticamente, no es posible hacer eso. ¿Por qué? Porque realmente vamos realmente a devolver, ya sino más con el tema de la pandemia, de este fenómeno, estamos prácticamente volvimos a estar prácticamente económicamente muy bajo, ¿cierto? Se puede decir que vamos como el cangrejo, ¿cierto, profe? Pues ahorita están buscando, los gobiernos están buscando más políticas realmente donde es reactivar la economía, ¿cierto? Si buscamos que por lo menos mantener la economía estable, así no tengamos un crecimiento, pues obviamente todo el tema de desempleo, pues no se va a ver tan afectado, ¿cierto? Y así mismo las personas van a tener un poder adquisitivo por lo menos estable o mínimo, ¿cierto? Y no vamos a tener, digamos, una capacidad de desempleo pues, realmente alta. Y eso permite que realmente las personas no pierdan o se mantengan nivelado o estable el poder adquisitivo y los precios se mantienen y no, digamos, no van a subir realmente. Entonces, eso es lo que está buscando digamos, el gobierno, es por lo menos mantener en este caso el poder adquisitivo de las personas. Y asimismo, pues obviamente, si el gobierno no mantiene esas políticas, pues obviamente el gobierno tampoco va a recibir pues dinero, porque si las personas no tienen poder adquisitivo, pues no van a pagar impuestos, ¿cierto? Entonces vemos cuál es la relación de uno al otro. Profe, qué pena. En ese sentido, me queda clara la pregunta que no, obviamente no se puede reducir sino país del Ecuador, ahí son dolarizados. Y Claro. ellos no tienen inflación porque, pues primero la moneda no depende de ellos y segundo los precios se mantienen todo el tiempo en el mismo precio porque ganan los mismos dólares y el dólar sigue siendo el mismo dólar. Nunca con un dólar compran lo mismo y que en cambio aquí con 3.000 pesos no compramos lo mismo. El otro año ya tenemos 4.000 y así sucesivamente. Exactamente, ejemplo, con digamos, el precio de, digamos, la gasolina. ¿Cómo está la gasolina hoy? Como 8.800, 9.000 pesos más o menos, que no compro gasolina, no sé exactamente cómo es el precio. Entonces, yo sé que, ejemplo, con los mismos 8.000 pesos yo no voy a poder comprar la misma cantidad de gasolina para el otro año. ¿Por qué? Porque va a subir, ¿cierto? Ustedes más o menos, yo sé que si salen el 31 a visitar o a saludar por lo menos a los familiares, si ya después de las 12 de la noche ya realmente ya sube el salario mínimo, ¿cierto? Ya sube el salario mínimo, mentira, sí, sube el salario mínimo ya porque ya lo efectúan. Segundo, los precios aumentan. En este caso, todos los precios van a aumentar, pero ¿de acuerdo a qué? A una restricción, a una política monetaria, que en este caso son el salario mínimo, que realmente son los puntos que de acuerdo se suben en este momento. ¿Quién me dice o me da, digamos, una idea de cómo va a estar las negociaciones en este momento frente al desempleo y frente al salario mínimo con la situación económica que estamos viviendo en este momento? Terrible, profe, eso va a ser, si normalmente cada año es una pelea y una discusión entre las centrales obreras y el gobierno, por eso yo no me imagino la de este año, eso va a ser, pero terriblemente la pelea, porque las centrales siempre le apuntan a un 10%, 11%, y primero el gobierno se endeudó terriblemente para poder subsidiar durante la pandemia a muchas personas que no tenían cómo sobrevivir.
Y segundo, ahorita, por ejemplo, en Bogotá están pensando en la alcaldesa en endeudarse. ¿Otra vez? Y Duque también tiene Duque también tiene que ahorita mirar a ver cómo solventa, pues creo que solicitó otro crédito al Banco Mundial. Entonces, ¿de dónde van a subirle el salario mínimo a las personas? Y si no hacen no sé, en el mismo estado es el que tiene que acabar con esa corrupción y esos salarios tan altos que tienen nuestros gobernantes, porque es que eso es indiscriminadamente descompensado lo que gana una persona normal, común y corriente a lo que gana un congresista por irse a sentar allá horas o a dormir o a no ir. Entonces, desde ahí tiene que empezar el revolcón primero para que todo se dé, pero la negociación es dura. Sí, claro. Profesor, yo puedo pensar desde otro punto de vista. Pensaría que más bien el gobierno le tocaría facilitar un poco más esa subida del salario mínimo. ¿Por qué? Porque las centrales obreras y tanto se puede decir que los sindicatos que aportan su grano de arena para que se conlleve lo del salario mínimo como tal, sí. Harían como ese énfasis en la parte de lo que ha surgido este año, lo de la pandemia, ¿sí? Entonces, como usted estaba indicando ahorita anteriormente, que el salario mínimo debería nunca bajar, siempre subir y subir. ¿Por qué? Porque si la persona no tiene un salario bastante definido o, por decirlo así, alto, entonces, ¿cómo va a comprar sus productos? ¿Cómo va a generar muchas cosas que lo puede conseguir con un salario que tenga un mayor ingreso, ¿sí? Como tal. Entonces, puede que se facilite un poco más la subida del salario como tal, a raíz de lo que está sucediendo. Sí, lo pensaría de esa forma. Claro que sí, pero hay que tener en cuenta que los grupos empresariales no van a dejar de subir eso. ¿Por qué? Porque en este momento ellos, la parte económica tampoco no es que estén bien, ¿sí? Porque el gobierno tampoco no es que esté bien, porque realmente está endeudado, está demasiado endeudado, ¿cierto? ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Rocío lo dijo muy claramente. Primero que ves, yo como presidente, ¿qué haría en este momento? No es, y yo aspiro a no tocar, por ejemplo, los poderes políticos de alguna persona, ¿cierto? Pero es que reducir los números de representantes en cada departamento. O sea, hay departamentos que tienen hasta 5 o 6 representantes y uno ni sabe si están haciendo algo, qué están haciendo, porque no, ¿cierto? Entonces, primero, reducir eso. Segundo, reducir los salarios de esas personas porque realmente son muy altos. ¿Cómo es posible que, sigamos, son 10, 12 millones de pesos de representación, 8 millones de pesos en gastos administrativos de gasolina y transportes y representación y todo ese tema? Oiga, eso es exageradamente alto, ¿cierto? Entonces, tenemos que obligar a reducir eso y reducir los gastos. ¿Con qué fin? Para, en este caso, poder, pues, obviamente, aportar más a lo que son el pago de estas deudas que obviamente el país está ahorita demasiadamente alto. Y segundo, las empresas realmente no van a dejar que el salario mínimo, por lo menos van a subir pues un porcentaje muy pequeñito, ¿cierto? Pero realmente, si nos damos de cuenta, yo creo que las personas, digamos, los grupos empresariales y el sector, digamos, empresarial, los sindicatos y todos, pues van a estar como muy balanceados, porque realmente si ellos piden demasiado, pues las empresas van a comenzar a seguir bajando, a haber más desempleo, ¿cierto? Entonces, ¿qué van a hacer, digamos, las centrales obreras? Por lo menos llegar a un punto factible para las centrales obreras y obviamente para las empresas, ¿cierto? Porque realmente, ya digo, si las empresas obligan en este momento, las centrales obreras obligan a que suban el salario mínimo mucho en ese momento a los puntos que ellos están pidiendo, las empresas en ese momento por el tema de la pandemia no están bien. Y eso obliga, entonces, en el caso, si yo tengo que pagarle a una persona que, por ejemplo, un salario mínimo de 1.200.000, normalmente, ¿cierto? Entonces yo tengo que dejar desempleados a 2 o 3 personas para poder pagar a ese solo empleado. Entonces, en este caso, si se dan de cuenta, pues de pronto va a haber un desequilibrio realmente, digamos, el salario mínimo va a ser realmente muy fácil, digamos, de adquirir, porque saben que las centrales obreras saben que realmente las empresas tampoco están bien, porque la economía no está bien.
Entonces, cuando una economía está, las empresas están bien, pues las centrales obreras exigen. Pero en este caso yo sé que las centrales obreras no van a entrar a exigir mucho porque el poder, digamos, las empresas no están muy bien económicamente. Entonces, para poder subir esos salarios mínimos. Profesor, ¿se puede decir que lo que usted comentó ahorita al comienzo acerca de recortar personal en la parte pública, por decirlo así, entonces estaríamos como hablando del déficit público? Sí, Como se claro. dice, el gobierno tiene que amarrarse los pantalones y empezar a disminuir en esa parte para que pueda como resurgir en esos términos, ¿sí? Sí, claro. Pues obviamente no es lo ideal, pero tenemos que llegar a esas estrategias. ¿Por qué? Para poder mantener un país, porque realmente están demasiados endeudados. Y yo sé que la persona que llegue ahorita al poder, que más o menos en 2 añitos, pobrecito, realmente pobre. Están como ahorita todas las Le va a caer alcaldías. todo el agua sucia. Exactamente. Profe, pero eso es muy complicado, profe, porque si no lograron que el Congreso se redujera los gastos de representación porque estaban virtual. Imagínense ahora que les toquen el sueldo. Mucho peor. Pero no lo hacen porque es que aquí realmente quien manda son los mismos representantes. Por eso le digo, eso es muy complicado. Prefieren meterse con el régimen pensional o algo se inventan, pero no se tocan el sueldito. No, ¿por qué? Porque realmente el poder lo tienen son ellos y realmente no van a dejar hacer ese tipo de movimientos. Entonces, pero mire qué ha pasado. Esos son tipos de movimientos políticos que realmente afectan un mercado o afectan en una parte microeconómica de un país, ¿cierto? Porque aquí afecta. ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Afecta a quién? A los mercados locales, a las empresas. La fijación de salarios también afecta a las empresas por el tema, en este caso, de las centrales obreras y ese fenómeno. Entonces vemos que realmente afecta. Entonces, no lo vemos, digamos, de otro punto de vista que la conversación, en este caso que se llevó el debate, sea malo, ¿cierto? Si no buscamos es qué afectaría en este caso a la economía o en este caso los agentes microeconómicos de un país, que son las empresas y personas. Entonces vemos que realmente toca ir evolucionando poco a poco y realmente centrarnos que en este caso a veces es posible que el gobierno tenga que amarrarse a ellos mismos y tomar ellos mismos, digamos, esas tipos de decisiones para que el país obviamente no esté más endeudado que lo que está en este momento. No es culpa de él tampoco porque realmente es el tema del fenómeno natural que realmente no teníamos. Yo creo que ningún país o ninguna persona pues obviamente pensaba de esta forma y realmente a veces nos toca pensar o aprender en este caso de estos errores. Buenas noches. Sí, buenas noches. La profe, ¿cómo está? Bien, sí, señor. Bueno, yo creo que el punto que ustedes tocan es muy cierto. Ellos no se van a autorreformar. Es decir, el Congreso no se va a autorreformar para quitarse salario y demás. Eso no va a suceder. Si de pronto fuese un Congreso honesto, lo hicieran, pero este que tenemos hoy en día no lo va a hacer. En cuanto a una de las estrategias que pudiese tomar el gobierno y que tampoco lo va a hacer para sobrellevar ese déficit que tienen en el momento, hay un grupo comercial específico en el país que durante esta pandemia no le ha ido mal. Es decir, inclusive ya pudieron haber cerrado su año comercial con muy buenos dividendos, como son los bancos, como son las cadenas de almacenes que han tenido muy buenas ventas debido al... Los bancos por el hecho de que el gobierno los subsidió. Sí, exactamente. Una gran cantidad de billones de pesos. Ellos se autopagaron las deudas de los colombianos, sacaron sus dividendos antes que se acabara el año y ahora pueden reinvertir. Entonces, digamos que una de las estrategias pudiese ser, que no va a suceder, pero pudiese ser, sí, claro. De pronto a esos sectores que han tenido ganancias significativas, generarle unos subsidios a los otros sectores que sí se han visto golpeados. Entonces, podría hacerse una diferenciación en ese punto específicamente, pero como le repito, no va a suceder. Otra de las situaciones que tiene el país como tal y que, bueno, viene sufriendo desempleo desde hace muchísimos años, que hoy en día se ha
complicado un poco más precisamente por la situación de la pandemia, es cambiar su modelo económico, el modelo económico extractivo que utiliza Colombia, en el cual basa gran parte de su economía. Desde hace rato ha tenido que reemplazarlo por un modelo de pronto basado en el agro, y tener muchísimas productos de los cuales puede cultivar, pueden generar muchas plazas de empleo, millones de empleo, y con eso pues estaría solucionando dos inconvenientes. Uno, pues cambiando ese modelo monoeconómico extractivo, y no depender de uno o dos productos, que es lo que exporta Colombia, y cuando baja el petróleo nos descalabramos. Entonces, digamos que esa es una tarea que tiene el que han tenido los gobiernos durante mucho tiempo y no lo han hecho. Y ya es hora de hacerlo, porque el mundo está cambiando hacia otros modelos económicos y nosotros nos estamos quedando con ese modelo que ya es muy antiguo y que ya pues definitivamente hay que reemplazarlo. Exactamente, sí señor, hay que reemplazarla. Bueno, vamos a hablar entonces de las balanzas de pagos y tipos de cambio. Entonces, en este caso es un problema de déficit por cuentas corrientes, que son todas las pagos que realmente reciben las personas de forma natural o empresas en este caso. Y si en un país se contrae deudas al resto del mundo, puede darse un problema de impago, ¿cierto? Porque realmente es posible que realmente no podemos pagar por digamos, el grado de endeudamiento que tenemos en este momento. Y si hay impago, pues obviamente no se mantiene en este caso una desencadena de crisis económica. Entonces, en este caso, se puede evitar obviamente una balanza de pagos, pues obviamente de acuerdo a este proceso realmente de endeudamiento realmente. Entonces, ¿qué pasaría en este caso para evitar la disyuntiva digamos, de este tema de pagos de balanzas, de pagos o tipos cambiarios? Entonces, llevaba en ese caso de déficit de cuentas, ¿cierto? O al déficit digamos, de impuestos, sobre todo, que realmente tenemos, se tiene que mirar la devaluación más la inflación versus, pues obviamente, la huida de capitales en este caso. También tenemos que mirar que nos ha afectado mucho lo que hablaba el compañero, el tema del petróleo. Entonces, eso hace que el cambio o la devaluación de la moneda cambie demasiadamente. La inflación también cambia, obviamente que aquí en Colombia pues no nos ha afectado gran cosa, porque realmente el alza de precios no ha sido mucho. Si es el caso de Venezuela, pues probablemente allá sí el tema del alza de precios es porque escasean ahí esos productos y la demanda aumenta demasiadamente. Entonces vemos que nos permite realmente entender el tema de balanza de cambios. Vamos a mirar qué es entonces, qué es la balanza de pagos realmente en una economía. Hoy en día, todos los países del globo terráqueo están interconectados porque mantienen un sinfín de relaciones económicas y financieras entre ellos. Las operaciones monetarias que se producen entre un país y el resto del mundo en un determinado periodo se recogen en la balanza de pagos. Pondremos en los platillos de la balanza dos conceptos. El dinero que gana un país gracias a las exportaciones o a los ingresos por préstamos e inversiones al extranjero se registra en datos positivos. Estarían en un platillo de la balanza. El dinero que un país gasta en el extranjero, como las importaciones o la inversión exterior, se registra como datos negativos. Pondremos estos datos sobre el otro platillo de la balanza y veremos hacia dónde se inclina. Esto nos indicará cuál de las cifras es superior, la negativa o la positiva. Existen muchos tipos de intercambios. Por ese motivo, se distinguen tres tipos principales de balanza. A. La balanza por cuenta corriente. En ella se incluyen pagos que ese país hace a un país extranjero a cambio de mercancías, servicios, trabajos. B. La balanza por cuenta de capital. Aquí se registran las ayudas que llegan del extranjero, así como la compra y venta de bienes no financieros, terrenos, instalaciones. C. La balanza por cuenta financiera.
En esta se recogen los préstamos que pide ese país al extranjero o las inversiones, depósitos y similares que los países extranjeros efectúan en este territorio. Cada una de estas balanzas da un saldo independiente que puede ser positivo o negativo. En términos más técnicos, si el saldo de un tipo de balanza es positivo, se dice que esa balanza está en superávit. En el caso de saldo negativo, se dice que la balanza está en déficit. Lo que buscaremos no es el equilibrio de cada una de estas balanzas por sí sola. Es decir, no buscaremos que estas tres balanzas tengan sus dos platillos a la misma altura entre sí, pero sí buscaremos que la inclinación que presenta una de las balanzas compense la que presentan las otras dos, o que dos de ellas compensen a la tercera balanza. Veámoslo de forma más concreta. Cuando un país compra más de lo que vende, es decir, gasta más fondos de los que dispone, tiene que financiar la diferencia con préstamos. Es decir, cuando la balanza por cuenta corriente es negativa, será necesario convertir en positiva la balanza financiera. Volviendo a esos términos técnicos, si existe un déficit en la balanza por cuenta corriente y en la de capital, buscaremos el equilibrio con un superávit en la balanza financiera. Por el contrario, si un país vende más de lo que compra, significa que ese país acumula más riqueza de la que gasta. En ese caso, puede prestar a otros con el superávit generado. A cualquiera que preguntes por el futuro, te dirá que no es adivino. Sin embargo, podemos hacer pronósticos si sabemos observar los signos del presente. La balanza de pagos es muy útil para lanzarte estos signos. Gracias a ella somos capaces de diagnosticar el estado de la economía en ese momento concreto y así decidir qué hacer con nuestro dinero. Entonces, muchachos, ¿qué pasaría en este caso con esos tres modelos realmente de balanza de pagos? Entonces, vemos que realmente nos permite realmente cuando un país gasta más de lo normal, realmente tiene que endeudar, ¿cierto? O en el sistema financiero, cuando realmente tenemos que ir a otro sistema monetario para que nos presten, para obviamente pagar todo lo que son las deudas, ¿cierto? O que el manejo directamente del país, ¿cierto? Y realmente eso pues puede ser en este caso positivo. O en este caso ya cuando las importaciones y exportaciones nos ayudan en este caso para poder realmente tener en este caso una pago de impuestos porque nos ayudan a la deuda pública en este momento. Entonces vemos que la balanza de pagos obviamente nos ayuda realmente. En este caso en Colombia, pues la balanza de pagos hoy en día está un poquito crítica, pero no es por cuestiones, digamos, de malos manejos, sino por la crisis económica ha generado de acuerdo, pues obviamente a este fenómeno. Porque realmente el país ha tenido que endeudarse, no es porque ellos quieran, sino porque realmente la pandemia ha obligado a digamos, financiar ese tipo de proyectos que ha generado el Estado para poder realmente tener, en este caso, de forma económica, ya sea a personas o en este caso a diferentes pequeñas y medianas empresas, para realmente no dejar que la economía realmente sea realmente muy, muy negativa o muy por debajo de lo normal en este momento. Entonces vemos que nos ayuda, obviamente, en este caso a generar, obviamente, una balanza de pagos, pero de forma positiva. Entonces, vemos que en este caso el déficit o la deuda pública, ¿por qué no se puede, por qué es un problema de déficit público? Primero, porque el sector público gasta lo que ingresa y puede reducir un paro, en este caso, o estimular la producción a corto plazo. ¿Qué pasa? Lo que hablaba el compañero que hablaba, el sistema o el modelo económico que tiene que buscar el Estado, realmente es cambiar en este caso el tema en el modelo económico de sustracción de algunos minerales u otros productos, porque realmente lo que tiene que buscar es otros medios de producción para que el país realmente sea y tenga más, obviamente, más impuestos, obviamente, y pueda realmente tener un pago realmente más al tema de déficit público en este momento. Entonces, y en este caso... Disculpe una preguntita. Sí. Buenas noches. Profe, cuando el país va teniendo déficit, es cuando vienen y aumentan los aranceles de las importaciones. Realmente sí, cuando no, digamos en este momento, los países que vamos a hacer, digamos, acuerdos de un tratado de libre comercio, como hablábamos al principio en el video, que el
tema de importaciones y exportaciones gasta mucho dinero para el tema de importaciones y exportaciones por el tema de aranceles. Entonces, eso permite que realmente a veces nos genere un déficit en un país, porque realmente son muy altos. Entonces, cuando hablamos del Tratado de Libres Comercios, buscamos es, por lo menos, que no sean tan altos o subsidiar realmente de forma, ya sea por el país o por el país, obviamente, que proviene la mercancía, para que en este caso no aumente realmente este tema el tema de impuestos o aranceles en este momento. Entonces, para que no se haya afectado mucho el tema del déficit público en este momento, o el déficit como tal de un país. Y obviamente ya respondí a la pregunta, vemos que en este caso el primer punto dice que el sector público gasta más de lo que ingresa y puede producir en un paro, o en este caso en un país, y estimula la producción a corto plazo. ¿Qué se puede hacer en ese momento? Pues estimular a largo plazo para en este caso pues no tener un déficit público y tener más, en este caso, más, y tener menos gasto de público y aumentar realmente los ingresos. Y si el déficit no se financia con impuestos en este momento, se genera una deuda pública. Entonces, ¿qué pasaría si, digamos, no tuviéramos impuestos? ¿Qué pasaría en ese momento si no tuviéramos impuestos? La balanza estaría a nuestro favor. Claro, estaríamos a nuestro favor, ¿cierto? Pero el país tenía una deuda quebrado, ¿cierto? Realmente tuviera en este caso endeudado, porque realmente ellos no tienen de dónde, pues obviamente, estar económicamente bien. Dice, la deuda se tendrá que financiar con impuestos en el momento. Claro que sí, porque obviamente para poder realmente pagar todas esas deudas de forma clara, pues obviamente tiene que, digamos, pagar por los impuestos, ya sea realmente de los diferentes sistemas tributarios o en este caso las reformas tributarias que genera cada país. También dice que se reducirá la inversión privada, ¿cierto? En este caso, es posible que de acuerdo a esto, a estos fenómenos, la reducción de la inversión pública o privada sea menor, ¿cierto? Porque en este caso, pues, hay empresas que realmente cuando tienen una mayor impuesto, ¿cierto? Por ejemplo, una empresa extranjera está interesada en invertir aquí en Colombia y le dicen que tiene que pagar cierta cantidad de impuestos, pues realmente, pues, la inversión privada, pues, obviamente ellos dicen, no, pues a mí me queda mejor irme para un país donde la fuerza económica en este momento es más baja, ¿cierto? El poder adquisitivo laboral es muy baja y los impuestos son muy económicos. Entonces, pues en este caso se reduce la inversión privada. En este caso, pues obviamente las disyuntivas dentro de la deuda pública es entonces el gasto público y la inversión privada. Entonces, cuando no hay inversión privada, pues no hay impuestos y genera pues más gastos en este momento. Otros problemas del fenómeno en el cual se entorna el tema económico general es el tema de la pobreza, la desigualdad en la distribución de la renta, ¿cierto? No somos, o el Estado no es partidario de eso, ¿cierto? No, primero, pues la pobreza realmente no le pone mucho cuidado en ese momento porque tiene mucho desempleo y eso obviamente pues obliga a que haya muchas personas pues obviamente prácticamente en una pobreza extrema. Desigualdad, pues obviamente porque el país no distribuye sus riquezas o en este caso todo lo que realmente tiene de forma igual, sino a otros países realmente, perdón, a otros departamentos, ciudades o municipios realmente pues es de acuerdo a su presupuesto que le da en este momento su riqueza no es distribuida de forma igual, sino de acuerdo a su nivel económico de un departamento, de una ciudad o en este caso de un municipio, obviamente es más pequeño en este caso la parte que le toca, digamos, de forma distribuida de su forma. Por el medio ambiente también, es el tema del medio ambiente, es algo que hoy en día se está respetando mucho, se tiene que seguir respetando, porque realmente nos genera un fenómeno, obviamente, prácticamente un entorno económico, y eso realmente permite que la economía esté realmente en crisis por el tema del medio ambiente, porque a veces los minerales que nosotros producimos, es posible que ya realmente en los sitios donde están, en ese caso de extracción,
ya sea minerales, sea petróleo, sea piedras preciosas y otros medios que nos entrega, en este caso el medio ambiente, tengan que buscar otros territorios y acabar realmente el tema del medio ambiente, y eso nos genera, pues en este caso, un problema económico. La globalización de los mercados. Obviamente los problemas en este caso por la globalización de mercados es porque nos toca realmente, de acuerdo a la globalización que estamos cada día más ajustados, obviamente los mercados tienen que también evolucionar de forma continua. La desregulación en este caso de los mercados tienen que desregularizar, ¿cierto? Porque a veces el poder político o el poder en este caso de los sistemas políticos de monopolios dictatoriales afectan en este caso la regulación de estos mercados, y eso permite que realmente la economía pues obviamente nos afecta de forma continua. Si es el caso de Estados Unidos, en Estados Unidos o en el caso ahorita con Venezuela, los mercados realmente a veces están, pues obviamente hay productos que nosotros tenemos que importar de ese país, pues obviamente a veces uno tiene que pagarlo muy costosos porque realmente es ese país que nos produce ese tipo de bienes o de materia prima, y eso hace que los productos aumenten de forma exagerada. La innovación tecnológica, claro que sí, obviamente eso nos afecta mucho, como en este caso, como el tema de un fenómeno o un problema económico. ¿Por qué? Porque cuando las empresas implementan demasiadamente el 100% la innovación tecnológica, ya sea con robots o todo el sistema, pues obviamente para la producción de ciertos bienes, eso desplaza a las personas y aumenta en este caso el desempleo. Entonces vemos que en este caso, pues la innovación tecnológica no es mucho que nos ayude, ¿cierto? Porque hace que desplacen las personas y aumente más el desempleo en un país, en este caso. El fenómeno de concentraciones de empresas, claro también, porque realmente eso obliga que los productos sean manejados por el solo grupo de empresas, y obviamente los precios son exageradamente altos porque las empresas lo controlan de forma oportuna. En este caso vamos a hablar de lo que es la intensidad competitiva. Entonces, frente a la competencia perfecta y el monopolio. Vamos a ver en este caso, porque sí aquí hemos hablado del monopolio, pero ya aquí prácticamente vamos a ver dentro de una economía, dentro en este caso del tema microeconómico de un país, que son los agentes económicos o una empresa o las personas que realmente son agentes que involucran en una microeconomía de un país. Entonces vemos que la competencia perfecta, ¿sí?, es la homogeneidad del bien, ¿cierto? Que sea realmente bien organizado un producto, ¿cierto? Que los precios dados por todos o tienen ningún poder de afecto, ¿cierto? Que los precios sean realmente estables y que realmente no afecten al poder adquisitivo de esas personas. La libertad de entrada y salida del sector, en este caso, pues, que podamos ingresar a otros diferentes mercados de forma continua y no tengamos que tener una restricción. Entonces, lo que hablábamos de impuestos o aranceles, cuando nosotros ingresamos, por ejemplo, exportamos a país como Venezuela o como Brasil o como México o como Estados Unidos, tenemos que pagar unos aranceles en este momento. Entonces, eso realmente sería una competencia perfecta en este momento. El monopolio, ¿qué es el monopolio? Dice, es la única mercancía, ¿cierto? En este caso, depende, digamos, del precio, depende de la cantidad que lance único oferente. En este caso, es la única empresa que produce sus productos. En este caso, hablábamos en el caso, ejemplo, de la empresa Shimano, ¿cierto? Es un ejemplo donde hoy en día está por el tema de que hay problemas económicos realmente en ese país por el tema de la pandemia, por restricciones de la cuarentena, y obviamente las empresas han tenido que volver a cerrar temporalmente, entonces la producción ha sido muy baja y los productos escasean. Entonces, en este caso, depende, en este caso, de esa empresa que nos entregue sus productos deportivos o sus implementos deportivos, y eso hace que los precios puedan aumentar o disminuir o controlar de forma continua. ¿Hay barreras de entrada que protegen el monopolio? Claro que sí. ¿Por qué? Porque realmente cuando vemos un monopolio, cuando abramos esas barreras, en este caso es cuando permitimos que ingresen otras empresas aquí a Colombia, se colocan en este caso dentro de la negociación restricciones, ¿cierto?
que nos permita realmente, o restricciones que proteja ese tipo de producto realmente nacional, o en este caso aquellas empresas de forma que están generando pues obviamente un único oferente para que no ingrese cierta cantidad de producto, o en este caso tenga una cantidad a nivel nacional y que obliguen que los precios de ese monopolio tengan que bajar. Entonces vamos a ver el análisis de lo que es la empresa y el sector económico. Entonces se hace a través, en este caso, de lo que es un análisis estructural del sector industrial, o un modelo de 5 fuerzas de Michael Porter. Entonces vamos a ver qué pasaría con esas 5 fuerzas de Michael Porter frente al sector económico. Entonces dice que Michael Porter postula y existe 5 fuerzas que conforman típicamente en la estructura de una industria o en una empresa. Entonces, primero, la intensidad de la rivalidad entre los competidores. Entonces vemos que hoy en día las empresas realmente son competitivas uno al otro, realmente con sus diferentes empresas, ya sea con productos o con calidad o con servicios. Una amenaza de nuevos participantes, obviamente la llegada a un país de nuevos países, de nuevos mercados o de nuevas empresas, que me permite realmente frente a las empresas realmente estar de forma continua amenazada. Entonces se amenaza ese sector porque realmente llegan nuevas empresas que buscan realmente que no pierdan su poder adquisitivo o su mercado. Y en este caso, pues obviamente si ingresan nuevas participantes o nuevas empresas, pues obligan que en este caso las empresas se vean amenazadas de forma continua. Amenazas de sustitutos, ¿qué serían? Entonces que lleguen nuevos productos sustitutos que reemplacen en este caso, o que traten de reemplazar esos productos en este caso del sector público, o en este caso son productos nacionales que tenemos en este país. Poder de negociación de los clientes, en este caso es que los clientes puedan negociar los precios de forma continua frente a la empresa, y no la empresa frente al mercado que manejamos realmente de la posición de los precios. El poder de negociación de los proveedores. Entonces, vemos que los proveedores también pueden, en este caso, negociar, y eso hace que esos proveedores son los únicos personas que nos proveen esa materia prima y obligan a la empresa a negociar esos precios de forma continua. Entonces, eso dice que entonces la acción conjunta de estas fuerzas determina la rentabilidad potencial del sector industrial, en donde el potencial de utilidades se mide en términos de rendimiento a largo plazo de un capital invertido. Entonces, ¿qué pasa en este momento? Las 5 fuerzas, en este caso que ya las estamos viendo, nos permite realmente determinar, o nos ayuda realmente a estar establemente o tener una empresa rentablemente. Entonces, vemos que si nosotros tenemos esos 5 conceptos muy claros entre un modelo económico o en una empresa, pues realmente la economía está muy está estable dentro de un país. Entonces vamos a ver en este caso todo lo que tiene que ver con los 5 modelos, en este caso de las 5 fuerzas de Michael Porter. Entonces, nuevos participantes, ¿cierto? Frente, entonces en este caso serían nuevas amenazas, proveedores, clientes y bienes sustitutos. En este caso se manejaría de esta forma y nos permite realmente entender cuál sería este modelo que nos permite o que nos afecta de forma de una empresa, y esa empresa también afecta a un sector económico. Entonces vemos que en este caso, ¿cuál sería en este caso la intensidad entre los competidores? Que las empresas realmente tengan un crecimiento económico, un costo fijo de almacenamiento, pues obviamente diferenciación de los productos, una concentración y equilibrio entre los competidores, un incremento de capacidad intermitente de productos y un costo de cambio en este caso de los competidores o barreras de entrada de esos productos. Vamos a pasar rápidamente acá a este tema que es necesario que ustedes entiendan
muy claramente. Entonces, vamos a hablar de lo que es la necesidad humana y la escasez. En este caso, vemos que las personas hoy en día siempre deben considerar, obviamente, que se necesita o requieren ciertos productos para resolver, en este caso, la necesidad. Entonces, vemos que hoy en día la necesidad es de acuerdo a los recursos que tenemos, ¿cierto? Entonces, siempre y cuando debemos tener una necesidad de forma clara y siempre los seres humanos van a tener o van a adquirir esas necesidades de forma continua. Los países realmente también dice que cuando no escasean y tienen en ese caso los productos para cubrir esas necesidades, realmente no, quiere decir que los productos no escasean y realmente el país está bien en este caso. Pero cuando los países escasean algún producto, quiere decir que no satisface esas necesidades elementales dentro de una sociedad. Es por eso que en este caso entonces surge lo que es la teoría de las teorías de las necesidades humanas. Nos dice que es el estudio de satisfacer las necesidades humanas a lo largo de una elaboración de diferentes teorías. El autor, Abraham Maslow, nos dice que es el exponente psicológico humanista que elabora esta teoría de forma continua y él estudia el comportamiento del ser humano y nos dice que unas necesidades humanas siempre realmente son lo que van a tener realmente las personas o los seres humanos dentro del mercado realmente, o que participa como agente en una microeconomía de un país. Entonces vemos que en este caso Maslow agrupa en 5 teorías o en 5 grupos jerárquicos dentro de una pirámide las 5 necesidades que realmente se manejan dentro de entre los seres humanos. Una necesidad fisiológica, una necesidad de seguridad, necesidad de aceptación social, ¿cierto? Una necesidad de autoestima y necesidad de autorrelacionamiento realmente. Entonces, esas son las 5 necesidades que Maslow expresa dentro de la pirámide. Entonces, la primera que es necesidad fisiológica es comida, vestidos y hogar. Entonces, realmente considera que las necesidades vitales de un ser humano dentro de una sociedad y un sistema económico es unas necesidades fisiológicas que es comida, vestido y comer, realmente. Las necesidades de seguridad es protección contra el peligro, o sea, realmente, ¿cuál sería en este caso? Pues que las personas se protejan, el poder político en este caso de un país o el sistema económico nos permite tener una protección contra un peligro, en este caso lo que es la policía, las fuerzas militares, todo eso frente a un país que nos protejan realmente. La necesidad de aceptación social, pues, es la amistad entre las personas, entre los grupos, que nos permite realmente estar establemente de forma continua. La necesidad de autoestima, la reputación, la imagen de las personas de forma continua que se han involucrado con otras personas y que se debe cuidar realmente de forma continua para realmente que esas personas realmente se consideran como una necesidad. La necesidad de autorrelacionación, ¿cierto? Entonces es el crecimiento y desarrollo personal, ¿cierto? Y consecutivo de formas individuales. En ese caso, ¿cuál sería? Entonces, para aquellas personas que el autodesarrollo sería entonces el estudio, ¿cierto? O sea, digamos, estudiar, tener obviamente un negocio propio, ¿cierto? Un crecimiento socio que me permite realmente crear como en este caso, como si fuera una necesidad de forma continua para las personas. Bueno, muchachos, hasta acá realmente en la próxima clase explico lo que es clasificación. Me acuerdan, muchachos, no hacen falta explicar lo que es clasificación de bienes, que hace parte de lo que es en este caso en el tema de la unidad que estamos viendo. ¿Listo, muchachos?